¿Cómo se siente estar en silencio y tener que hacer nada para sostenerlo? ¿Qué cambia cuando puedes observar lo que sientes y piensas sin que te arrastre? ¿Cómo se vive cuando la calma ya no depende de lo que sucede afuera? Hola, soy Eric y hoy quiero hablar contigo sobre un proceso que normalmente no es muy reconocible a simple vista, porque no es muy evidente hacia afuera, pero es profundamente claro hacia adentro. No es cuando entiendes más y tampoco es cuando reaccionas menos, sino que es cuando el silencio se vuelve tu base. Y normalmente, cuando miramos hacia atrás, reconocemos el camino. Cosas como cuando dejamos de reaccionar a cosas de la misma forma que lo hacíamos anteriormente, donde empezamos a cuestionar cosas que antes hacíamos o creíamos y que ya con el tiempo no lo hacemos. Y por sobre todo, cuando las emociones ya no te dominan como solían hacerlo. Pero en este punto es distinto, porque ya no se trata de lo que dejas de hacer, sino de dónde estás. Aquí el silencio no aparece como algo puntual o algo específico. No es algo que se busca a través de la meditación, ni tampoco es algo que se intenta sostener. Simplemente es algo que ya está establecido, ya es parte de ti. Incluso cuando estamos accionando algo, estamos en alguna conversación o incluso en un evento que posiblemente nos esté afectando de alguna manera. Hay una parte de ti que aún así se mantiene en calma. Y no es porque estás controlando lo que pasa, ni porque evites lo que estás sintiendo, sino porque ese ruido interno que antes estaba interfiriendo ya no está. Y eso a veces se refleja en cosas muy concretas. Por ejemplo, que ya no necesitas llenar esos espacios. Ya no es necesario responder de forma inmediata, ni tampoco es necesario reaccionar a los estímulos de forma inconsciente. Aparece un espacio. Y ese espacio no está incomodando, sino que simplemente sostiene. Entonces, ¿cómo reconocemos ese momento cuando el silencio ya no depende de lo que suceda afuera? Ya que desde este silencio hay cosas que ocurren y que son muy importantes. Normalmente empezamos a observar lo que antes nos absorbía, pensamientos que surgían, pero que ya no es necesario que se mantengan. Tal vez emociones que se activaban, pero que ya no necesitamos sostener. Pero acá debemos hacer una diferencia que es un poco clave. No significa que ya no sientas o ya no significa que ya no pienses. Creo que simplemente es que ya no nos identificamos de esa forma. Desde este aspecto podemos ver el pensamiento, observarlo, pero sin convertirlo en una historia. Podemos incluso sentir emociones fuertes sin la necesidad o sin el impulso de construir una reacción automática. Y eso normalmente nos abre un aspecto o un abanico de experimentar las cosas de formas muy distintas. Porque ya no estamos participando de lo que está sucediendo, sino que lo estamos observando o experimentando desde un punto más amplio, más expandido. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido ver nuestras emociones o nuestros pensamientos sin que se conviertan en algo que nos defina? Por eso en estos procesos, cuando el silencio se empieza a establecer, empieza a estar más presente, normalmente la calma deja de ser algo que se busca, porque se convierte en un espacio o en un momento en el que ya estamos habitando. Y entonces no depende realmente de que todo esté bien, ni tampoco depende de que nada nos afecte. Simplemente depende que ya no hay un ruido que distorsione estas experiencias, que nos carguen de una forma que ya no estaba siendo sostenida. Y eso hace que la calidad de la experiencia cambie totalmente. Porque con esto nos damos cuenta que incluso en esos eventos intensos, la base no se pierde. Esa base que te entrega calma. Y no es porque estemos negando o estemos rechazando la experiencia, sino que simplemente ya no nos perdemos en eso. Y esta calma no es superficial, ni tampoco es una especie de relajación momentánea. Realmente se convierte en una estabilidad interna. Y entonces desde este estado de calma, ¿cómo ha cambiado tu forma de atravesar todas estas situaciones intensas? Normalmente desde esta postura o de esta posición, las cosas se suelen ordenar de distinta forma. Y esto no es porque tú estás haciendo un esfuerzo mayor o estás poniéndole más atención.
sino que porque la interferencia que antes estaba ahí constantemente distorsionando, interrumpiendo el proceso, ya no está. Y muchas veces las decisiones que tenemos que tomar se vuelven más simples, más fáciles de tomar. No necesariamente porque se vuelve más fácil o más sencillo, no porque estés analizando más, sino que ahora, sin este ruido en extremo, te permite hacerlo en calma, te permite hacerlo en mayor conciencia y presencia. Tu energía se empieza a destruir distinto. Y esto no es porque uno hace cambios drásticos en la vida, sino que porque de una otra forma decidimos no sostener lo que ya no es necesario. Y por lo tanto, nuestras interacciones con los demás claramente también cambian. Y es porque ya no conectamos desde la reacción, tampoco lo hacemos desde la necesidad, sino que lo hacemos desde la presencia, desde la conciencia. Y eso normalmente lo percibimos nosotros mismos y las otras personas también los perciben. Y esto no es por cómo hablamos o por lo que no decimos o decimos, sino que se nota por el simple hecho de cómo vivimos y encarnamos esta situación. Entonces, ¿qué empieza a ordenarse en nuestra vida cuando dejamos este ruido, estas distracciones, distorsiones de lado? Normalmente, la maestría del silencio no significa dejar de vivir, sino que simplemente es vivir, sin dejarte perder en ello. Es poder permitirnos pensar y observar este pensamiento sin que nos arrastre, sin que nos lleve a un estado que quizás nos saca de nuestro eje. Y es también poder sentir y permitirnos sentir sin que esta emoción nos controle o nos desequilibre. Y entonces podemos estar en el mundo, encontrar nuestro espacio en el mundo, sin que el mundo ocupe todo nuestro interior. Y claramente desde ahí no solamente va a cambiar el cómo nosotros percibimos o experimentamos nuestra vida, sino que también empieza a cambiar y se empieza a notar cómo el resto o el mundo empieza a interactuar con uno mismo. Porque cuando el silencio está presente, lo que queda es espacio, es lugar. Y en este espacio no solamente nos sostenemos de forma distinta, sino que también permitimos que otros encuentren sostén en este espacio. ¿Por qué? Porque todos nos sostenemos entre todos. Por eso el silencio se convierte en una de las herramientas más presentes y características más palpables cuando uno finalmente empieza a encontrar este centro, este vacío, cuando el ruido mental, cuando las emociones están controladas, están entendidas, están auxiliadas, empieza a hacer espacio en tu mente, en tu corazón, empieza a aliviar la carga. Y en este proceso, cuando el silencio está muy presente, no significa que nos callemos cosas, significa que simplemente entendemos que hay muchas veces que el silencio es la respuesta correcta. El silencio no significa inacción, no significa pasividad o dejarnos pasar a llevar. Significa que simplemente estamos eligiendo sabiamente y en conciencia qué reacción estamos teniendo. Nos da ese espacio para entender de mejor manera lo que estamos recibiendo. Nos entrega de mejor manera un lugar, un momento, un espacio, un tiempo para poder ordenarnos, para poder reorganizar estas sensaciones, estas ideas que se están plantando en nosotros. Podríamos decir que el silencio se convierte en nuestro lugar seguro, puesto que al haber silencio, nuestra mente ya no nos sabotea, nuestro corazón no se desborda. Y al mismo tiempo entendemos que el silencio es una de las formas más importantes de observarnos, de comunicarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando finalmente a nuestro ser, a nuestro interior. Y en la maestría del silencio se convierte eso, en la maestría del ser, en la maestría de conocernos, de reconocernos y darnos cuenta quiénes somos realmente. Dejamos las distracciones de lado, dejamos que este ruido mental que constantemente nos bombardea con cosas por hacer, con problemas que ni siquiera en este momento tienen el control. Entonces este silencio se vuelve un espacio donde nos reencontramos con nosotros mismos, permitiendo que todo este ruido mental, estas emociones que a veces nos desbordan o sentimos constantemente, tengan su proceso y su lugar, pero aún así tenerlos en un estado de tranquilidad,
donde nuestro equilibrio, donde nuestro eje, donde nuestro centro está presente. Porque en la maestría del silencio nos damos cuenta que hay algo que simplemente existe, que es la presencia, la conciencia, el ser, conectando con lo que realmente somos, en el aquí y en el ahora, dejando afuera o de lado todas aquellas cosas que en ese momento son innecesarias. Por eso practicar el silencio es una de las prácticas más difíciles de lograr, porque como seres humanos estamos constantemente llenos de información. Incluso nuestra propia mente nos recuerda constantemente situaciones que están pendientes, proyectos que queremos hacer o cosas que están inconclusas que debemos finalizar. Pero nuestro corazón reacciona a esta información y genera emociones como la ansiedad, la ira, la depresión, entre otras cosas, generando y alimentando aún más este ciclo. Entonces el silencio y la maestría del silencio nos da un espacio de descanso, nos da esa pausa muy necesaria para poder reconectar con nuestro ser, con nuestro interior, para darle espacio a que todo lo que estamos procesando decante y aún así poder observarlos de mejor manera. Practicar el silencio es una de las herramientas más poderosas que quizás puedes llegar a utilizar durante tu día a día. Siéntate un momento en un lugar, en tu casa, en el parque o donde creas que puedes estar en silencio contigo mismo. No significa dejar de sentir el mundo o dejar de escuchar el mundo. Significa que simplemente estás, existes. Si esta información te resonó y crees que pueda servirle a alguien más, por favor compártelo y deja en los comentarios cuáles son esas actividades de silencio que llevas a cabo o qué cosas te has dado cuenta en momentos de silencio. Y recuerda, si quieres más información o ir más allá de este video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram.